Hoy hay asado y no es de pati, porque vino Martín Belenati. ¿Cómo va, señor? ¿Y vos? Bien, 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 todo en orden. Poco. ¿Cómo hay el virus? Y bueno, acá no estamos con cuarentena obligatoria, pero cada uno en sus casas, como, como se dice. Es cierto que no entró a Uruguay porque se cagó todo, lo vio a Lugano, a Dutra, al Ruso Pérez, y dijo, no, mejor no. No sé muy bien, está difícil analizar los números, pero mejor hablemos de otra cosa. Che, les contaba ahí recién que nos costó poner un título a lo que haces, si bien estás posicionándote como un referente en diseño de paisaje, este, estás un poco en todo. Quería arrancar preguntándote cómo es que llegaste a esto de la planificación de tierras y en qué consiste. Bueno, en realidad tengo un camino un poco extraño. Yo soy una persona de origen urbano, crecí en Montevideo, eh, estudié ingeniería, matemáticas, psicología, educación y cosas que no tenían mucho que ver con esto. Y hace unos 9, 10 años comencé a agarrar para el tema de la tierra. En particular quería construir mi propia casa nomás y hacer un proyecto personal. Y, y bueno, ahí me fui cruzando con diferentes personajes y fui tratando de conectar lo que eran mis fortalezas, que era la parte más ingenieril, matemática, la parte de las computadoras, con lo que me estaba gustando, con lo que yo sentía que era un propósito, que era aportar al trabajo de la tierra de otra manera, digamos. Entonces ahí eh, empezaron a aparecer personas que veían lo que yo estaba haciendo, o sea, yo compartía simplemente lo que estaba haciendo para mí, y empezaron a aparecer personas que me pedían a ver si lo podía ayudar a pensar, y bueno, en cada una de esos ejercicios iba aprendiendo un poco más. Después apareció Jairo Restrepo, que fue un momento bastante importante. Cambié mucho mi perspectiva de las cosas y después, bueno, seguí evolucionando en diferentes temas, pero bueno, poniéndole énfasis a lo que a mis capacidades, digamos que es la capacidad analítica a través de la información, a través de herramientas tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Y hoy en qué consiste tu laburo concretamente? Bueno, como decía, es difícil ponerle nombre. Eh, yo podría decir que estamos trabajando en tres áreas diferentes. Una podría ser la agricultura regenerativa, donde hacemos proyectos integrales, o sea, por ejemplo, en ganadería hacemos todo lo que es el diseño y algo de la planificación de un sistema de rotación o de manejo ganadero regenerativo. Después, en algunos casos, me llaman por cosas puntuales con respecto a eso, como por ejemplo resolver el tema de agua o corregir caminerías o eh, cuestiones puntuales que necesitan resolver. Y en agricultura trabajamos con lo que se llaman patrones hidrológicos, que son patrones de siembra o de cultivo o para árboles, para agricultura diversa. Trabajamos algo, ahora ya no estamos trabajando mucho con lo que es preparados y cromatografía. Y después tenemos otros proyectos que son más, bueno, proyectos de sustentabilidad, gente que quiere irse al campo, pero no con un objetivo tan productivo. Hay gente que le diría proyectos permaculturales, donde diseñamos una especie de espacio de sustentabilidad para las personas o los ayudamos, los acompañamos a diseñar eso. Y ya proyectos de arquitectura de paisaje, le llamamos, que son más como gente que quiere hacerse una casa en el campo,
y lo que quiere es tener una correcta caminería, ubicar correctamente las casas, ubicar los elementos en el paisaje, digamos. Bien, bueno, ahí nombraste varias cosas varios puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la charla. Me interesa puntualmente el diseño hidrológico, que para mucha gente es un concepto nuevo. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata y en qué tipo de ambientes es relevante? Bueno, diseño hidrológico significa diseñar con respecto al agua, ¿no? O sea, tener al agua como un elemento principal de la toma de decisiones del diseño. En realidad, nuestro diseño integra muchas más cosas que el agua, ¿no? Pero el agua es un elemento determinante. Hay como una frase que es, el agua no es todo, pero sin agua no hay nada, ¿no? Entonces, el agua moldea el paisaje, el agua es la que hace crecer las plantas, el agua es un bien importante dentro del paisaje y determina un montón de elementos que quedan subordinados a eso. O sea, las caminerías quedan subordinadas al agua, por ejemplo. Una correcta caminería tiene que ver con analizar por dónde corre el agua en el campo. El potencial productivo de un campo también tiene que ver con el manejo del agua, ¿no? Con infiltración, con captación, con distribución, con ese tipo de cosas. Bueno, justo nombraste algo de la escala de permanencia. Si querés nos introducimos a ese mundo. ¿Querés contarnos un poco en qué consiste a la hora de diseñar? Bueno, al principio mi acercamiento al diseño, que ahí estaba un poco capaz que no terminé de responder la pregunta anterior, es difícil de definir el tema diseño, planificación. Yo creo que hoy podemos hablar más de planificación porque hay cuestiones que no están en el diseño y que tienen que ver con el tiempo, con planificar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, el diseño es como tratar de imaginar o plasmar un sistema. Dentro de lo que yo investigué, al principio comencé por la permacultura y me di varios porrazos. Uno de ellos fue con la topografía y bueno, apenas me di cuenta de eso, empecé a estudiar topografía y rápidamente me encontré con Yeomans. Yeomans es un autor australiano, era un ingeniero minero que lo que hizo fue pasarse, en un momento se retira y se pasa a la agricultura y en ese momento empieza a aplicar su forma de pensar ingenieril al concepto agrícola. Y el ejercicio que él plantea, que me parece que para mí por lo menos fue esclarecedor, es que debemos pensar el diseño o la implementación de los sistemas de acuerdo a qué tan permanentes son los elementos. O sea, las decisiones se tienen que tomar de manera de respetar las condiciones cuanto más permanentes sean. Para poner un ejemplo, el clima, más allá de que el clima pueda cambiar o pueda tener variaciones en el tiempo y variaciones a largo plazo, como el cambio climático, el clima es un elemento que nosotros no podemos modificar y por tanto lo tenemos que aceptar. Entonces, para Yeomans, en la escala de permanencia, el clima es el elemento primario que nosotros tenemos que aceptar. Lo que después se dice, por ejemplo, las reglas de juego. ¿Sí? Ir contra el clima es generar sistemas que van a ser siempre van a necesitar un subsidio energético y siempre van a necesitar, se van a alejar de los comportamientos naturales. Luego del clima, en el caso de Yeomans, él se dedicó mucho a lo físico, porque era un ingeniero. Luego vamos a hablar de los avances de esta escala de permanencia, que es lo que desarrolló Darren Doherty, que es más interesante, pero que es interesante también.
Luego del clima, lo que él pasaba a mirar era la geografía. O sea, mirar cómo es el terreno, qué forma tiene, e intentar que el diseño se adapte al terreno, y no nosotros tratar de modificar el terreno para que se adapte a nuestro diseño, ¿no? Y ahí un poco entrando a la pregunta que vos hacés de en qué terrenos se aplica más esto, normalmente tienen más usos en los terrenos ondulados, levemente ondulados a bastante ondulados, ¿no? En terrenos planos uno puede planificar un damero, o sea, un sistema como si fuera un tablero de ajedrez, pero cuando uno se encuentra con accidentes de pendiente, eso se empieza a romper, ¿no? Entonces, estudiar la geografía es estudiar el relieve, la forma que tiene el paisaje y hacer un diseño particular, como un sastre hace un saco, una cosa así, hacer un diseño particular al terreno, respetando el terreno, ¿no? Entonces yo a veces me encuentro gente que me muestra diseños donde las caminerías, por ejemplo, están muy mal posicionadas. Porque desde el punto de vista del plano, parece haber habido un loteo correcto, una subdivisión correcta, pero desde el punto de vista tridimensional, esas caminerías son problemáticas, ¿no? Me encuentro con cruces de cañadas, tránsito por bañados, un montón de problemáticas que después vamos a tener que resolver a fuerza de maquinaria u otras cosas, ¿no? Que cuando uno diseña correctamente y en vez de ir e imponerle la forma que uno quiere al terreno, mira el terreno y hace la forma que se adapta, entonces logra mayor eficiencia y mejor rendimiento del sistema en el uso diario, en la comodidad y en los costos. Luego de estudiar la geografía y el clima, que son como la base digamos que es la parte de recoger información. Ahí comienza ya la parte de diseño, donde el primer elemento que toca en la escala de permanencia es el agua. O sea, lo primero que se mira es por dónde corre el agua, cuánta agua cae, de dónde vamos a obtener el agua que necesitamos, cuánta agua necesitamos, qué eventos extremos hubo de lluvia, qué eventos extremos hubo de seca, información acerca de ese bien, el agua como elemento del sistema. Desde dimensionar qué es lo que necesitamos hasta ver qué es lo que tenemos y de qué disponemos, digamos. Y luego la escala de permanencia sigue. Tenemos los accesos, tenemos los árboles, tenemos los edificios, tenemos las subdivisiones y tenemos el suelo. Entonces, cada uno de estos elementos es más modificable que el anterior. Para Yeomans, que fue uno de los primeros en sostener el concepto de regeneración, yo diría que fue el primero, en algún sentido, el suelo era altamente modificable. Para él era capaz de mejorar la condición de suelo, y eso era mucho más fácil que modificar otro tipo de elementos. Entonces, esa escala de permanencia lo que te permite es ver cómo pensamos el sistema y prever las situaciones. Para dar un ejemplo, hay gente que comienza haciendo las subdivisiones en función de los alambrados perimetrales, ¿no? Entran a tirar paralelas con respecto a los alambrados. Yo el alambrado lo puedo ubicar en cualquier lugar del predio, en principio. Entonces, es algo poco permanente. Es más, lo puedo modificar. Entonces, ¿por qué me voy a atar a esas condiciones cuando yo en realidad tengo que mirar cosas que yo no puedo modificar primero? Yo miro lo que no puedo modificar cómo fluye el agua en el terreno, no puedo modificar qué áreas son secas y qué áreas son húmedas, lo puedo modificar con maquinaria y altos costos, pero es más difícil, ¿no? Después encontrar sistemas donde no se planificó dónde van a estar los árboles, y entonces eso lleva a que no haya un espacio correcto para eso y necesitas proponerlo después. Cuando ya resolviste
el agua y empezás a hacer la rotación, la subdivisión, te das cuenta de que no tenés la sombra y que para implementarlo no pensaste cómo iba a ser eso. Y bueno, entonces la escala de permanencia es como una guía que te permite ordenar el desarrollo del proyecto. No sé si más o menos responde ahí la... Sí, señor. Creo que es un cambio de foco importante a lo que estamos acostumbrados, que, bueno, lo más normal es arrancar por el alambre, ¿no? Y, ¿Y cómo fue para vos arrancar a laburar en estas cosas y transmitirle a un productor la importancia que tiene o lo que valen? ¿Y cómo fueron tus primeros laburos? Bueno, en mis primeros laburos tuve que, yo digo que más allá de mi esfuerzo y algo de capacidad que pueda tener, que no considero que sea mucha, tuve mucha suerte, creo yo, en el sentido de que hubo gente que confió en mí como para hacer las primeras experiencias. Y eso fue creándome la oportunidad de mostrar trabajos previos y poder decir, bueno, esto hicimos acá, ¿qué te parece si pensamos juntos el sistema? Pues yo creo que el ejercicio es ese. El ejercicio es acercarse al productor a pensar con él el sistema. Y una de las cosas que me generaba, o sea, que era más difícil para mí era mi desconocimiento de algunos temas. Yo en ganadería, por ejemplo, tengo poco conocimiento, ¿no? No soy una persona que pueda hablar con propiedad. Sí he ido aprendiendo con este tiempo, pero bueno, una de las herramientas que utilizo es la información digital. Entonces, previo a cualquier tipo de visita o reunión, yo analizo el predio de las personas y me hago apuntes, hago comentarios sobre el lugar. Y lo que termina sucediendo es que en la visita yo puedo mostrarle a los productores cosas que ellos nunca vieron. Y entonces se dan cuenta de que, aunque mi visión no sea alta en ganadería, por ejemplo, sí tengo algo complementario a lo que ellos pueden ver, a la visión de campo, y que es una visión de mapa y de tridimensionalidad del mapa, ¿no? Y esa visión aporta otra forma de concebir las cosas, y se complementa, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido yo trabajo mucho con Bruce, que es un socio, tenemos una empresa que se llama Green Curves, trabajo con otros socios por otro lado también, y fueron apareciendo trabajos diferentes, siempre son diferentes, siempre tratamos de decir, bueno, este trabajo vamos a estandarizarlo para lograr, cuando hagamos el siguiente, seguir el mismo formato, y el que aparece siguiente te rompe el formato, y el siguiente te rompe el formato, y siempre estás en una especie de experimentación. Entonces, cuando la gente pretende que tú llegues o que tú sepas con certeza lo que hay que hacer, o te quieren delegar la responsabilidad de la toma de decisiones, no funciona por ahí. No funciona porque hay dos cosas. Una es que cada caso es único y desde el comienzo yo empecé a intuir el concepto de contexto que luego encontré en Savory. Cada caso es único, cada caso tiene su contexto y por otro lado hay decisiones que son subjetivas y que las tiene que tomar el productor. Cada decisión tiene sus pros y sus contras. La idea mía en general es tratar de abrir el abanico de opciones, ponerlo sobre la mesa y junto con el productor ver cuál es la mejor decisión para ese caso, ¿no? Pero tenemos productores que tienen capital, productores que no, productores que quieren correr riesgos de inversión, productores que no. Todo tiene sus pros y sus contras. Lo importante, me parece a mí, es poder abrir sobre la mesa un gran abanico de opciones, que es lo que trato de hacer yo, y por eso de que parece que abarco muchas cosas, que en realidad no es que sepa muchas cosas, sino que
en la medida en la que surge el proyecto y se toman las decisiones, las investigo también. O sea, sí tengo mis fortalezas en lo que es lectura de paisaje, caminerías, agua, pero en otros aspectos es una investigación propia del proyecto en particular, ¿no? Bien ahí. Bueno, nos ha tocado muchas veces, y seguramente a vos también, escuchar gente que pone por delante siempre esa limitante de no, mi campo es muy seco. O en esta zona lo podés hacer porque te da el agua, a mí no me da. ¿Te ha tocado laburar en lugares secos o de la parte más jodida de Uruguay? Hemos laburado en algunos proyectos de zonas secas, en Portugal, por ejemplo, en zonas muy secas. Estuvimos en un proyecto de agricultura en Salta, en Santa Victoria Este, también zona muy seca. No de ganadería, no de ganadería, no particularmente. Ahora tengo algunos productores que están viviendo un momento de seca y estrés hídrico bastante importante, ¿no? Pero bueno, en eso es poco comparado con otras regiones. Pero bueno, ¿qué mensaje le darías a esa persona que antepone siempre el tema climático como para justificarse? ¿Hay forma de...? Bueno, en realidad al productor le diría que en parte tiene razón. O sea, a lo que voy es, hay gente que está intentando imponer modelos que funcionan perfectamente en algunos climas y suelos y situaciones y que en otros no. Entonces, en la medida en la que tenés más dogmas y tu modelo productivo es más estrecho, tenés más limitantes para que el modelo se pueda adaptar. Entonces, me parece que está bien que se sea crítico de si algo va a funcionar o no. Y la herramienta tiene que ser lo más flexible posible, desde todo punto de vista, porque uno no puede hacer una inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura tiene que estar directamente relacionada con la productividad, y la productividad está relacionada con la cantidad de agua en algún sentido, ¿no? Entonces, es un ejercicio de que la persona te interpele y te diga, esto no funciona acá. Y bueno, y corresponde a uno encontrar casos en los que sí funcionó y que sean similares. Hay una herramienta muy interesante que se llama la clasificación climática de Köppen, que es una clasificación que te muestra, esta persona lo que hizo fue clasificar los climas del mundo y decir, bueno, estos diferentes lugares del mundo son similares. Entonces, si tú no encontrás en tu zona un ejemplo, bueno, puedes ir a buscar a estos otros lugares del mundo donde el clima es muy similar al tuyo. Buscás hasta que encontrás. Bueno, tenés esta persona que hizo esto, tenés esta otra persona que hizo esto, están trabajando de esta manera. ¿Querés intentarlo o querés esperar hasta que aparezca alguien en tu zona a que lo haga con seguridad? Bueno, eso depende si la persona tiene espíritu de ser pionero o si la persona... O sea, obviamente lo mejor sería que encuentre a alguien local que lo esté haciendo para ir a verlo, ¿no? Claro. Che, ¿y te ha tocado laburar en campos que vengan de muchos años de agricultura y estén compactos, encostrados? Sí. ¿Por dónde arrancarías en esos casos? ¿O por dónde arrancaste? Bueno, ahí depende del contexto, ¿no? En realidad toda respuesta depende siempre del contexto, de en qué situación financiera están las personas, cuáles son sus expectativas, qué rol cumple ese sistema productivo en su vida, qué riesgos están dispuestos a tomar, un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una herramienta que es el arado Yeomans, que tiene la capacidad de generar cierto nivel de descompactación y acelerar los procesos, pero
como toda herramienta, tiene que estar puesta en contexto, eso quiere decir geológico, contexto geológico, el tipo de suelo. Hay tipos en los que funciona muy bien la herramienta y hay tipos en los que no. Analizar que realmente la compactación está siendo el mayor limitante, ¿no? Buscar qué tipo de estrategia es la que tiene mejor costo-beneficio. Entonces, esa herramienta podría, o sea, si uno lo chequea en un concepto de toma de decisiones, si uno lo chequea puede decir, bueno, esta herramienta es para esta situación. Si no, bueno, hay que ver qué es lo que está queriendo hacer la persona, ¿no? En qué situación se encuentra, y en algunos ejemplos hemos hecho en algún campo análisis cromatográficos y vinculándolos para la toma de decisiones. Es un ejercicio que no se ha extendido mucho, pero que es bien interesante. Las respuestas que surgen en general tienen que ver con manejo y no con insumos. Y eso hace que deja las respuestas en las manos de los productores más que en las manos de herramientas, insumos y ese otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, a propósito del arado, te tocó fabricar el primer arado Yeomans en esta región. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue mucha suerte, otro caso de suerte. Yo venía estudiando a Yeomans, a todo lo que es la teoría Keyline, que dentro de la teoría hay que entender que el arado es un 3%, ¿no? O sea, hay que entender la riqueza de esa teoría, la riqueza del trabajo de Yeomans, más allá de esa herramienta que muchas veces es lo que se promociona porque es lo que la gente está acostumbrada a pensar. La gente está acostumbrada a pensar en herramientas, insumos, ese tipo de cosas. Y a veces el mayor trabajo de Yeoman pasa por lo sutil, por un camino que no se estropea nunca, por un sistema de agua que no requiere bombeo, pero no lo estás viendo. O sea, de repente para la gente es lo mismo sacar el agua de un pozo, 60 metros de profundidad, levantarla a 70 metros, ponerlo en un tanque australiano. En cambio, tener una red que captura el agua en altura y que trabaja pasivamente solamente por gravedad es una obra magnífica, es un sistema bastante más seguro y muchas veces más barato, ¿no? Entonces, nada, comentar que el trabajo de Yeomans fue muchísimo mayor que el arado. El arado es una herramienta interesante, lo que hace es descompactar el suelo en algún sentido y al mismo tiempo capturar agua por un cierto periodo de tiempo. Rompe encostramientos, ayuda a activar el suelo y bueno, acompañado de un correcto pastoreo, que eso es condición absoluta, o de un correcto manejo en caso de siembra, o también se usa en plantaciones de árboles, cosas así, puede ayudar, es como un impulsor, como un activador, como un starter, un iniciador. Nosotros lo veníamos viendo, habíamos trabajado con un arado acá que se llama multicorte, hicimos las primeras experiencias, fueron interesantes los resultados. Siempre es difícil de ponerse a cuantificar este tipo de resultados de activación, de regeneración, porque si además la persona está cambiando de manejo ganadero, uno no sabe qué fue primero y bueno, hay varias cosas que se dan. Y en un momento apareció una persona que tenía otras personas que tenían la capacidad de invertir en eso, entonces trajimos los shanks, que son los pies del arado, y con un amigo, Pedro, él diseñó el frame, el marco del arado, con un tanque, y bueno, fue todo un trabajo bastante interesante, y bueno, es uno de los rubros en los que trabajamos, utilizando el arado. Che, ¿y anduvo de una o le llevó tiempo descularlo? No, nos llevó tiempo. Hay varios detalles
justo el otro día me preguntaba una gente de Argentina que estaba interesado en importar uno. Hay varios detalles a tener en cuenta. Yo creo que se puede trabajar con herramientas locales, con herramientas parecidas, similares, mientras se cuiden varios detalles, ¿no? El disco de corte es un detalle fundamental, por ejemplo. El disco de corte tiene que estar muy bien alineado y tiene que llegar a la profundidad correcta. La fuerza, la potencia del tractor tiene que ser la adecuada, la profundidad de trabajo tiene que ser el adecuado, el punto del suelo en el momento en el que se pasa tiene que ser el adecuado, el momento del año en el que se pasa tiene que ser el adecuado. Tiene ventanas de utilización, no puedes usar el arado en un momento donde va a venir seco porque en realidad estás haciendo un perjuicio al suelo, estás dejando entrar calor, así permitiendo evaporación. O sea, uno lo que tiene que hacer es abrirlo en un momento de crecimiento, donde haya un clima gentil, donde se pueda acumular agua, donde se pueda descompactar y donde las raíces puedan profundizar. El objetivo del arado es romper la barrera que está habiendo con respecto a las raíces, para que las raíces puedan penetrar más de lo que están penetrando actualmente. Una vez que ellas abren eso, o sea, son las primeras colonizadoras, ya empieza a profundizarse el suelo. Y por eso a veces se habla de que el arado Yeomans te puede hacer ganar 20, 30 centímetros de suelo. No es que suelo que se ponga arriba, ¿no? Es suelo que se gana hacia abajo, es suelo que se conquista. Tenemos infinito suelo para conquistar. Pero de nuevo, las que lo van a conquistar son las raíces. Lo que lo van a conquistar son las plantas con un correcto manejo, con la oportunidad de que profundice. Claro. El arado es una herramienta para ayudar a que suceda eso más rápido. Claro, te da una oportunidad. Claro. Lo que sí nos pasó es gente que arma el sistema, por ejemplo, conceptos de ganadería regenerativa, arma un sistema, un pastoreo racional, y luego se da cuenta de que esa limitante no está permitiendo que las plantas crezcan, o sea que ya estaba muy roto, el sistema suelo estaba demasiado quebrado, y luego quieren pasar el arado, lo cual se dificulta porque muchos de estos sistemas tienen mucho alambre fijo, ¿no? Entonces, bien, se vuelve complicado. Entonces, en algunas situaciones, cuando es posible, cuando es importante, está bueno comenzar con esa herramienta previo a la instalación del sistema, ¿no? Está bueno. ¿Y te ha tocado instalar muchas represas también? Bueno, sí. Sí. Diseñar más que instalar. Lo interesante del trabajo de Yeomans y esto que lo tienen muy desarrollado en otras partes del mundo, es que acá por lo menos en Uruguay, por la abundancia de agua, no tenemos cultura del buen manejo del agua, es poder construir represas en altura, ¿no? Y bueno, como te decía hoy, sistemas pasivos. Y por lo menos he resuelto 6, 7 sistemas a pura gravedad, ¿no? Donde podés construir un embalse en una zona alta, donde llegás al 95% de la superficie, por gravedad. ¿Y eso sirve para bebida y sirve para riego? O sea, ¿te han tocado hacer proyectos de ambas cosas? Me ha tocado hacer proyectos de ambas cosas. En los casos en los que hicimos sistemas mixtos, eran justo, tomamos agua de arroyos, no de embalses. Tenemos algún sistema de riego por embalse. Sí, claro que sirve. El tema es la cantidad de agua, ¿no? O sea, el ejercicio ahí consiste en encontrar, o sea, leer el paisaje, ver qué captación tiene un punto determinado y hacer un ejercicio de números para ver para qué te permite ese lugar, ¿no? O sea, uno tiene una limitante. Hay campos en los que me he encontrado que un embalse tiene 800 hectáreas de captación, y no es lo mismo un lugar que tiene 20 hectáreas de captación. Claro. Entonces, ese es el ejercicio. Vos tenés que equilibrar el tamaño del embalse con tus requerimientos
con la superficie de captación que tiene el embalse y con la pluviometría que tiene el lugar, o sea, el clima, ¿no? El ejercicio, para simplificarlo, sería, lo primero que tenés que ver es si tu consumo anual es suficiente, o sea, si el lugar donde vos vas a poner el embalse captura tu consumo anual. Claro. Para poder evaluar eso, lo que haces es, mirás la superficie de tierra que va a parar a tu embalse y multiplicás por un coeficiente que se llama coeficiente de escorrentía, eso quiere decir, coeficiente de escorrentía anual. No toda el agua que cae va a correr por la superficie. Durante el año es una pequeña porción. Esa pequeña porción, que puede ser un 10%, un 15%, va a correr y va a terminar parando en tu embalse. Entonces, vos decís, bueno, voy a proyectar un embalse acá. Bueno, aquí van a llegar tantos millones de litros anuales. ¿Es suficiente para lo que yo necesito? Esa es la primera pregunta. Ahora, cuando yo voy a decidir qué tamaño tiene mi embalse, me tengo que hacer otra pregunta diferente. Porque ese lugar puede pasar por ahí toda el agua que yo necesito. Pero la pregunta es, ¿cuánto tengo que juntar? O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser mi embalse? Sí, sí. Entonces ahí la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál fue la peor seca que hubo? Y yo necesito hacer un embalse que aguante esa seca. Más un porcentaje para que el embalse siga teniendo agua pese a la seca. Y luego me tengo que decir, bueno, tengo el embalse, ahora necesito hacer una salida. Cosa que poco se calcula y poco se trabaja eso. Entonces ahí tengo que imaginar cuál fue la peor lluvia que hubo. Claro. Entonces, No, tengo que diseñar una salida y el sistema de seguridad para que soporte esa lluvia. Ahí dice la evaporación también, completamente. Sí, En la sí. evaporación. En especial en ambientes, cuanto más secos y la distribución es menos más errática, más es importante el tema de la evaporación. Y después esperar la tormenta, ¿no? Sí, o sea, hay embalses bien posicionados que con una sola lluvia pueden llenarse, ¿no? Y eso te puede dar para un montón de tiempo. ¿Y te ha tocado hacer alguno medio jugado? ¿Que te tuviste que esperar a que caiga mucha agua? No, nos ha tocado hacer alguno más jugado, que en realidad sí jugaron los productores con respecto al material que había en el lugar. Eso es otra cosa que no vimos, ¿no? O sea, también hay gente que se tira a hacer una obra. Hay muchas cosas que no se hacen del todo bien en las obras de los embalses. Sí. Hay veces se dejan mucho a cargo del maquinista y depende de la experiencia. Hay maquinistas que saben un montón, hay maquinistas que no tanto. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es ver la viabilidad del embalse. O sea, hacer pruebas de suelo. Llevas la máquina a unas obras, haces pozos y mirás el tipo de suelo que te encontrás ahí. Y si vas a tener material para poder construir un embalse correctamente. Claro. Y sí. No, te iba a preguntar si vos ya tenés tu equipo de gente con los que laburás y confías a morir, o no es tan crucial eso. Eso está buenísimo. La gente acá no está acostumbrada a que le den directivas, a veces, que ni siquiera es que yo voy a decir lo que hay que hacer, sino que voy de nuevo, a intercambiar con el maquinista y ver, a ver qué le parece. Hay gente que tiene un montón de experiencia, pero yo aporto desde otro lugar diferente. Entonces, a veces crear ese vínculo es difícil y hacerlo cada vez con un equipo nuevo es cansador. Nos ha pasado de obras en las que no nos entendían, no nos querían hacer caso, nos decían que iban a quedar mal, y terminar la obra y decirnos, este es el mejor embalse que he visto, ¿puedo mostrarlo como trabajo? Sí. O sea, y personas que tienen muchos años de construcción. Y ahí tenemos un equipo, depende por zonas, ¿no?
Depende muchísimo por zonas, por el valor. En general, ¿Cuánto tiempo te lleva una obra de esas? Una represa. Obviamente depende del tamaño, pero para dimensionar tiempo de obra, muy variable. hay gente que te mete 4 retroexcavadoras al mismo tiempo y hay gente que Claro, trabaja con una tradilla. claro. Hay gente que te mete un camión, puedes hacer un embalse de 8 hectáreas, puedes hacer un embalse pequeño. No hay un tiempo, no se puede determinar. Che, ¿y cuál es la escala mínima que te ha tocado laburar o hacer un diseño de paisaje? Mm, Una hectárea. Una hectárea. ¿Cómo fue eso? Son proyectos como de permacultura. Una persona que me dice, bueno, quiero construirme una casa, quiero hacer un acceso, quiero hacer un bosque de alimentos, me dicen, yo le llamo árboles frutales, quiero poner gallinas, quiero... Y bueno, ayudo un poco a pensar ese sistema. Son sistemas pequeños, donde vos ayudás a una persona que no tiene de repente mucha experiencia a arrancar con un esquema medianamente bien con respecto al lugar. Está bueno, son ejercicios interesantes. Ya, entonces aplica para cualquier tamaño de predio el laburo. ¿Y en qué? Y a esto le sumaste diseño de forestación, o sea, claramente está incluido, pero bueno, vi que tenés algunos desarrollos de forestación que están buenos. ¿Qué criterios usás ahí? Bueno, eso de nuevo fue como algo que apareció nuevo y tuve que investigar de cero y ver qué es lo que hacíamos, ¿no? Y tener la, eh, la confianza de las personas que te contratan y la sinceridad de decirle, mirá, nunca hice esto, sí tengo esta experiencia, esto otro, y si te interesa vamos a pensar juntos. Y en realidad fue un trabajo en equipo, fue acá en un PRB que tengo algunos de frutales, pero particularmente el de ganadería fue en un PRB bastante conocido acá, que es la Cristina, y con Cristina, Guillermo el encargado, gente que sabe de árboles, hicimos un intercambio, fuimos yendo y viniendo en diferentes opciones, o sea que fue un trabajo de todos. En particular la parte que me tocaba a mí fue pensar dónde colocar los montes, dimensionar qué tamaño que tenían que tener. Eso lo fuimos combinando con qué especies usar. Un diseño interesante porque ahí fue un diseño en 4D, se podría decir, porque no solo estábamos teniendo en cuenta sombra, sino que queríamos tener en cuenta abrigo. Y entonces mirábamos del predio para ver de dónde cubrir los vientos predominantes. Y no solo un abrigo por los animales, que está bueno, sino un abrigo por los propios árboles, ¿no? Poder poner cortinas que permitan que los árboles crezcan más rápido. Pero digo que el diseño fue 4D, eso sería hasta 3D, ¿no? O sea, mirar cómo es la topografía para saber cómo le va a dar el viento y el sol y alguna cosa más. Pero fue 4D porque trabajamos con especies de sombras tempranas y de sombras tardías. ¿Qué quiere decir? Yo miraba al comienzo, no sabía bien cómo pensar el problema porque decía, bueno, necesito dar tanta superficie, o sea, yo dije, bueno, ¿cuál es la sombra cómoda por animal para tener, no? Lo primero fue pensar el problema en decir, bueno, ¿vamos a hacer áreas de sombra o vamos a llevarle la sombra a los animales? Y ahí yo juego con un dilema que es el árbol a la vaca o la vaca al árbol, que es como la broma con respecto al agua, la vaca al agua, la vaca o la vaca al agua, que para mí es lo que te convenga, lo que te sirva en tu contexto. Tengo sistemas que tienen la mitad del sistema el agua a la vaca, la otra mitad la vaca al agua. Hay sistemas donde llevo el agua más cerca de la vaca, pero no se lo llevo a la vaca, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los árboles. O sea, uno puede decir, bueno, voy a hacer un lugar central donde hay árboles y ahí llevo los animales en el peor momento. Voy a hacer pequeñas islas
donde los animales circulan, seguís utilizando las caminerías a esos montes en los peores momentos, o voy a llevarles la sombra al potrero. Y eso ahí juega un poco el tema de si eso fue diseñado previamente o no. A veces querer agregar cosas después no es tan fácil. En este caso teníamos que agregarlo posterior. Entonces, bueno, estuvimos jugando con las formas, cómo era, y otra de las cuestiones era que era un suelo, como decías tú, muy laboreado, con una compactación tremenda. Habíamos hecho análisis cromatográfico. La compactación era la limitante en todos los sentidos: entrada de agua, entrada de aire, dificultad para la microbiología, poca materia orgánica. O sea, no había árboles en el potrero y además era difícil implantar un árbol. Entonces, cuando hablamos, me dijeron, bueno, queremos que la sombra esté en el potrero. Tenemos el agua en el potrero, no podemos estar haciendo salir a los animales por la sombra. O sea, si vamos a haber ganado la ventaja, lo cual tiene sentido, ¿no? Y porque en el contexto de repente podían invertir en eso. Si vamos a haber ganado la ventaja de tener el agua en la parcela y no tener las desventajas del área social, tratemos de llevarle la sombra al animal. Y entonces el ejercicio fue pensar, bueno, ¿cuánta sombra necesita un animal? ¿Cuántos animales tengo? ¿Cuántos animales puedo llegar a tener? ¿Cuánta área tengo que determinar? Entonces lo que hicimos fue empezar a generar como áreas de sombra cada 4 parcelas o cada 2 parcelas, según como lo permitía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo jugaba con especies, por ejemplo, hay una especie que me gusta mucho, que se llama la Tipuana tipus, la tipa le llaman. Tiene un dosel muy grande, es muy lindo la sombra final que hace. Una tipa adulta podía bancar todo el grupo animal, pero yo no puedo plantarla y esperar a que sea adulta, o sea que tenga 75 años. Claro. Entonces lo que hicimos fue intercalar especies que dieran sombra en los primeros años, que fueron acacias, acacia melanoxylon y acacia blanca, y que empezaran a llenar el espacio, o sea que se cubriera la sombra, mientras se desarrollaban los árboles de porte más grande. Y otras especies para cortar el viento. Fue un ejercicio bien interesante. Lo otro fue que la implantación, ahí se habían implantado árboles y habían muerto todos, falta de agua, hormigas, un montón de cosas. Y bueno, ahí combinamos varios conceptos de Jairo, hicimos pozos grandes, abonamos, curamos, reabonamos. Entró Jairo a jugar. Sí, todo. Y no hubo riesgo. Sí, y un poco de Goya ahí también. ¿Cómo? Un poco de Ernst Gosch, ahí del estados sucesionales. Sí, hubo algo de eso, sí. Hubo algo de eso. En realidad, después de leer a Ernest y ya en otro proyecto que era diferente, jugué más parecido a eso, hablando con Augusto. Y bueno, ahí tengo un proyecto que todavía no lo hicimos, donde pensábamos hacer algo más parecido a vos. Acá hay mucha energía puesta en cada árbol, ¿no? O sea, es asegurarte que el árbol crezca. Acá había, lo que había también, que es cuestión de contexto, es que vos no puedes plantar un árbol y que el árbol quede enano o que se muera por la seca a los 3 años, porque no te puedes jugar ese riesgo. O sí, es un costo muy alto. Sí. En este caso la persona que decía, bueno, quiero jugar algo que funcione, quiero asegurarme que funcione. Y bueno, esa fue la experiencia y todavía estamos ahí, los árboles están bien, sobrevivieron 2 secas tremendas, alguna hormiga jodió, alguna cosa pasó, pero en general los árboles están muy lindos, una muy poca mortalidad, menos que el 2%, y bueno, así que estamos contentos con eso. Martín, nos quedan 5 minutos, se nos fue la hora al carajo, amigo. A mí me quedan todas las preguntas que hizo la gente, y me queda un ping-pong. 4 minutos, me dicen. Para todos le decimos que cuando se corta la hora, ¿vos tenés algo que hacer ahora a las 5 o le podemos dar un rato más? No, seguimos.
Bueno, quédense entonces, ahora se corta el vivo en 3 minutos y arrancamos de vuelta y terminamos las preguntas para los que tengan ganas y no tengan nada mejor que hacer como nosotros. Che, bueno, estábamos hablando un poco, recién nombraste de vuelta a Jairo, se nombró a Darren, a Showmans. ¿Quién dirías que son tus referentes y de quiénes le tomaste herramienta, metodología de laburo? ¿Empiezo o se nos va a cortar? No, tenemos, a ver, tenemos 3 minutos más o menos. Yo te aviso cuando estemos en los últimos segundos. Si te lo planteo desde el punto de vista cronológico, en el tiempo en el que lo fui descubriendo, el primero es David Holmgren. Un cambio de paradigma mental, una reprogramación mental para pensar de otra manera las soluciones de los problemas. Yomas, Jairo, Seibory. En PRB como que llegué a todos los autores al mismo tiempo. Podría decir que todo pispié algo. No soy experto ni he leído todos los libros, pero sí llegué a Arno Clocker, Vanoni, Piñero Machado, bueno, varios autores de esos. Y bueno, cuando llegué a Darren fue como encontrar un poco de lo que yo estaba tratando de hacer ya hecho. Eso. Qué sensación linda esa, ¿no? Sí, eso me ha pasado a veces, como muchas de las cosas las aprendo de forma autodidacta y no tenés de quién aprender. Cuando encontrás a alguien que ya recorrió ese camino durante mucho tiempo, es como un alivio de poder saber que tenés un referente, un lugar donde preguntar, ¿no? En realidad tengo, así como son muchos los temas que toco y no sé de muchos, tengo muchos, por suerte, muchos amigos, mucha gente querida a la cual puedo consultar para preguntarle de diferentes temas. Según el tema, veo a quién le mando un WhatsApp. Esa es la fortuna de tener amigos. Che, ahora sí, se nos está por cortar. Vamos a hacer el corte. Te quiero preguntar a la vuelta, así como los programas esos que van a la tanda. ¿Qué pensás que le agregó, digamos, al diseño, al keyline original de Showmans? ¿Qué pensás que le agregó Darren con la plataforma Regrarians? Bueno, amigo, te decía, sos un usuario activo ahí de la plataforma Regrarians, creo que es de los que más le sacan el jugo. Bueno, sé que Darren fue como la influencia o el referente, me contabas recién. La pregunta va básicamente a qué pensás que es propio de Darren sobre el keyline original de Showmans. Bueno, ahí leí un comentario de reconocer y no olvidarse de Eugenio Gras, que falleció este año, el año pasado creo que fue. Cierto, también tuvo influencia el trabajo de él. Lo único que hay en español de línea clave, que fue como un poco mi introducción, que también me costaba el inglés, así que tuve que aprender inglés estudiando idiomas, en lo cual es una combinación horrible, porque son libros sin imágenes escritas por un ingeniero y en inglés. Y bueno, al día de hoy trabajo en inglés, así que de última pude superarlo. Perdón, la pregunta era, ¿qué aportó Darren? Bueno, a mí lo que me parece más interesante es que yo podría decir que las dos influencias más grandes que tuve son Jairo y Darren. Holmgren, Jairo y Darren. Jairo me dio una visión, a mi entender, tiene una visión increíble de la naturaleza. Es una mente brillante, tiene una capacidad de análisis y de comprensión e integración de las cosas que es fantástica. Pero al mismo tiempo
no es un ser muy integrador de teorías. Lo está haciendo un poco más. Pero en su momento me dio para atrás Aquila, en permacultura, en ecología, bueno, todo aquello, ¿no? Entonces, Un saludo para Jaime. te quedás con el libro de él o te vas para otro lado. Y a veces yo tengo la tendencia de decir, bueno, poner en un podio a algunas personas, ¿no? Bueno, bajarla un poco. Lo que me pareció interesante de Darren fue que la creación de Darren no es una creación propia. Muchos de los autores, por lo menos lo que yo encuentro, es que se quedan dentro de su propia teoría. Lo encuentro en Jairo, lo encuentro en Yeoman no. Yeoman no, porque él no abarcó otros puntos. Él fue directo a lo que él le trabajaba, pero sí lo encuentro en Jairo, sí lo encuentro en Savory, sí lo encuentro en Piñero Machado, sí lo encuentro en Ernest Gosch. Son como que crearon sus teorías de interpretación. Como la teoría definitiva. Sí, pero en realidad es el paquete en el que se encuentran cómodos y está bien, está bueno. Sí, sí. Lo que a mí me interesaba era poder conectar estas cosas, poder generar una red, una conexión de nodos entre las diferentes opciones, ¿no? Entonces hacer sintropía dentro de un sistema ganadero y hacer biofertilizantes dentro de... Y combinar todas las cosas que yo pudiera con la topografía y con las herramientas tecnológicas y bueno, eso es lo que encontré en Darren. El primer gran aporte que hace Darren al trabajo de Yeomans, donde convierte lo que es la escala de permanencia de Yeomans en la plataforma Agrarians, es poner al ser humano en el centro de la cuestión. O sea, toma, y a mí me gusta dividir un poco la teoría de Savory en la parte de la interpretación humana, grupo humano, contexto, y la parte de pastoreo, ¿no? Y la parte de la interpretación, grupo humano, etcétera, que esa división la hace él también. Eso es lo que yo entiendo en el libro. Dice, esto sirve para cualquier cosa, para una empresa. Bueno, esa parte la agrega dentro de lo que es el clima, y le llama el clima de la mente. Entonces él considera que dentro de esas cosas que son permanentes y que tenemos que tener muy en cuenta es cómo son las personas que van a llevar a cabo el proyecto. Y entonces ahí es cuando nos volvemos conscientes de que un proyecto no puede ser guiado por decisiones técnicas solamente, que no me pueden entregar el campo y decirme hacer un proyecto. Que las personas tienen que involucrarse y entender las consecuencias que tienen los sistemas que van a elegir, ¿no? Como me pasó una persona llamarme, quiero hacer un PRB. Bueno, ¿quién maneja el campo? No, lo manejo yo. ¿Cuántas veces vas? Una vez por semana. Bueno, no. O sea, que lo técnico no se imponga como un dogma y que se pueda hacer lo suficientemente flexible para adaptarse a las personas. O sea, mirar el proyecto, la capacidad, qué es lo que las personas quieren, qué capacidad económica tienen, con qué recursos cuentan, y poder decir, bueno, voy a crear un proyecto para estas condiciones determinadas que tiene esta persona y que realmente lo pueda llevar a cabo. Obviamente no sabés si lo va a poder llevar a cabo, la vida cambia y más en la vida moderna pasan un montón de cosas, pero por lo menos que esté más aproximado, ¿no? Que sepa, que no sea porque se enamoró de un concepto técnico que fracasa en un proyecto que no era viable para él o para ellos como personas, ¿no? Entonces yo digo que hay para mí una triada, 3 elementos cuando comienza un proyecto, que es analizar el grupo humano, qué es lo que quieren, qué es lo que... tratar de conversar o plantearles el ejercicio del contexto holístico o de la forma que sea, que a mí me parece un ejercicio fantástico porque logró con pragmatismo definir algo que normalmente es muy difícil, que es lo humano. O sea, con poco y bien, de forma bien concreta, hacer un ejercicio humano que nos haga reflexionar sobre qué es lo que queremos. Después, analizar el terreno y después encontrar un sistema productivo que se adapte a esas dos condiciones. Mucha gente parte del sistema productivo. Quiero hacer PRB, quiero hacer
Manejo holístico. Quiero De hacer... la herramienta. Sí, parten de ahí. Y la pregunta es, ¿eso se adapta a tu situación? ¿Eso se adapta a tu terreno? ¿Eso se adapta a tu clima? Bueno, entonces hay un juego entre esos tres elementos de ver qué sistema productivo se puede adaptar a esa persona y a ese terreno, a ese grupo de personas y ese terreno. Clarísimo, clarísimo y está muy buena la reflexión. Eh, no sé si acordamos en esto, pero creo que eh, el libro de Regrarians es un gran compendio y por ahí no se valora tanto al compendio, se valora más al autor original, que es lo que decías antes, pero creo que es importante lo que ha hecho Darren o el resultado final de lo que va a ser ese gran compendio como herramienta de laburo. Eh, sería interesante que la visión, tiene una visión muy interesante del movimiento también, ¿no? Tiene 25 años en el movimiento, él fue estudiante de Bill Mollison, él vivió en una granja donde había todo un sistema de keyline, o sea, él tiene toda una experiencia que a veces hasta yo le digo dar por descontada, ¿no? Como si el interlocutor entendiera, más nosotros que somos completamente ajenos a eso, entendiera todo lo que está pasando ahí. Entonces, a mí me interesaría también un libro de autoría, porque, por ejemplo, ahora están saliendo libros de autoría sobre keyline o diseño hidrológico que realmente no aportan. No aportan. Hace poco salió un libro en particular que se llama, el nombre casi es un plagio de un libro de idiomas y realmente conceptualmente no tiene nada que ver. Entonces, cuidar, otra cosa que hace Darren que es bien interesante es cuidar los límites de las teorías y hacerle el respeto intelectual a los autores que las hicieron, ¿no? Entonces, cuando uno integra muchas cosas, tiene que mantener el respeto de que las cosas sigan siendo lo que son, y si no, ponerle otro nombre. Uno no puede agarrar un nombre y después transformarlo y meterlo dentro de la teoría propia y decir, o sea, eso pasa mucho con permacultura, ¿no? Se mete mucha cosa dentro y después se pierde lo que es, cuando en realidad hay una obra fantástica, pero lo que hizo, yo qué sé, Fukuoka es lo que hizo Fukuoka, lo que hizo Yomas es lo que hizo Yomas, lo que hizo, por lo menos esa es mi perspectiva, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero a mí me gusta poder no tener que meter todo en un mismo nombre, y si lo voy a meter que sea lo más amplio posible. Entonces, respetar a cada autor y decir, bueno, acá para esto estoy pensando según esto, que dice tal, y respetar el libro de Darren va a ser como una enciclopedia técnica. Esta es la palabra. Es una enciclopedia técnica en 4 capítulos, o sea, están sacando un capítulo por cada punto de la plataforma, y en 4 capítulos de 10 ya van como 1100 páginas, creo. Es una monstruosidad. Puede asustar también, ¿no? No lo lee nadie. Igual asusta. También, si uno no se asusta, puede ir y buscar lo que está buscando. Claro. Y Esa es la idea, ¿no? Sí, están los Que detalles. funcione más. Ojalá, estaba viendo una iniciativa de traducción, ojalá se traduzca al español, porque la limitante del inglés es una limitante que te asusta más. Pero puede llevar otros 5 años. Sí, la persona que agarró ese rollo, sí. Mamita. Sí. Sí, bueno, tengo varias preguntas todavía, creo que vamos a tener que acotar un poco. Cuando bueno, hiciste toda una movida para llevar a Darren a dar un taller en Uruguay, estuvimos ahí, salió fantástico. Eh, ¿Qué cosas te guardaste para preguntarle ahí personalmente? No tuve ¿Qué mucha aprendizaje oportunidad. te dejó ahí el estar con él conviviendo? No, en realidad, no, fue como algo un poco,
no sé si altruista, pero fue como traer al que lo puede explicar mejor que yo para que la gente se entere de esto. Esa fue para que tuviera un impacto y esto se hiciera conocer, digamos. Eso fue mi objetivo. En lo personal, no es que pude obtener mucha información. Eso me ha pasado de estar en la organización. Cuando vino Jairo, las 3 veces que vino Jairo estuve en la organización, o 2 de 3. Sí. Y bueno, uno está ahí yendo y viniendo, haciendo cosas y no puede no puede prestar tanta atención ni estar al alpiste de lo que está pasando. Sí, te entiendo porque me pasó un poco lo mismo cuando trajimos a Seibory. Yo lo viví como un día durísimo. Casi que... Yo estuve con Seibory, en una tarde dijo 2 palabras. 6 horas con él en el campo dijo 2 palabras. Pero la clava al ángulo, ¿viste? Abre la boca y la clava al ángulo. Una pregunta y le respondieron y no dijo más. Estuvo bien la pregunta, daba para reflexionar, pero nada. Che, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tengo algunas preguntas que nos hicieron ahí en historias y otras que nos hicieron acá en el chat. Me quedan más preguntas, pero bueno, será otro día, amigo. Pregunta, en el caso de no contar con buena presión, ¿cuál crees que es el mejor sistema de bombeo? Bueno, habría que ver cuál es la fuente. Hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, depende mucho, ¿no? Cuando tenés electricidad, las bombas conectadas a la red son baratas y fáciles, ¿no? Cuando el tiraje es complicado, cuando llevar la electricidad donde está el pozo es complicado, vas a tener una bomba solar. El tema de los molinos, lo cierto es que en mi experiencia es difícil de mantenimiento al día de hoy. Depende de la zona, quizás en otras zonas se conserva gente, molineros y las piezas y todo, pero yo creo que las últimas partidas de molinos, es una interpretación mía, pero las últimas partidas de molinos han sido medias blandas y se rompen y después no encontrás las piezas o no encontrás al que te lo arregle y eso está teniendo ciertas limitaciones. Claro. ¿Pero vos recomendás arreglar un molino o directamente poner una bomba? Y bueno, hay que analizar todas esas cosas que te dije, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que es mecánico y le encanta el funcionamiento de un molino. Lo arregló él y lo puso, me parece perfecto, es lo mejor. Una persona que se quiere desentender del tema, probablemente una bomba solar le sea mejor. Claro. Ahora, si el molino ya está ahí y no tiene capital para comprar una bomba solar, hay que ver mucha situación ahí. Después están las bombas Ariete, nosotros construimos un par de bombas Ariete que son bombas interesantes, pero son muy pocos los casos en los cuales realmente es útil, pero es interesante, no deja de ser interesante. Después, ¿por qué no pensar en no tener que bombear? O sea, en capturar agua en altura. Bueno, Claro. habría que analizar ese caso en particular. Bien ahí. Che, tengo varias, así que vamos a meterle. Dice acá, cuando diseñás divisiones, ¿qué criterio usás para colocar el agua en la parcela? Muy bueno. Ok. Bueno, eso es interesante, ¿no? En ese proceso que nosotros dijimos hoy, donde nos guiamos por la escala de permanencia, voy a hacer un pequeño ejercicio que de repente pueda aclarar un poco y bajar a tierra todo esto que veníamos hablando. Uno analiza el clima del lugar y después pasa a estudiar la geografía, la topografía, por decir algo, por simplificar. Y lo primero que vas a mirar son las crestas, o en realidad se llaman las divisorias de agua. Esos parteagua, los espacios altos del terreno, ¿verdad? Entonces normalmente las redes de caminos se asocian a esos espacios. Cuando nosotros trazamos líneas sobre esos espacios, sabemos que tenemos caminos secos, que tienen buena conductividad para la electricidad, que no van a tener problemática de pisoteo, de embarramiento, etc.
Si esos caminos no son suficientes, vamos a partir a una caminería secundaria que intentaremos que sea a nivel. Bueno, ahí ya hay que empezar a jugar con otras cosas, pero los caminos principales normalmente están por las crestas. Entonces, mi ejercicio es llevar la electricidad, o sea, llevar los servicios por las caminerías. Los servicios están asociados a las caminerías. El caño y la electricidad viajan por el camino, por el callejón. Si el callejón está bien colocado, eso no tiene por qué modificarse más, ¿no? O sea, si uno coloca, la topografía no va a cambiar, entonces un camino bien colocado no va a dejar de estar bien colocado, ¿sí? Entonces, si yo asocio el agua a la caminería y la electricidad, o sea, el eléctrico a la caminería, voy a llegar a todas las parcelas, porque todas las parcelas tienen acceso desde los caminos. Ahora, cuando yo voy caminando por la parte alta, por ese camino, yo puedo poner un bebedero asociado al potrero. Cuando yo quiero que a todo potrero, y ahí empiezan a aparecer dogmas, cuando yo quiero que a todo potrero yo pueda llegar por un camino, entonces ahí el agua en la parcela entra a complicarse. ¿A qué me refiero? A veces lo que se puede hacer es, uno hace un camino por la parte alta y después saca un potrero alargado. Entonces, tiene el agua en la parte de arriba de ese potrero alargado y ese potrero lo va franjeando y avanzando. Entonces, sí, puede haber un sobrepastoreo donde no se respete los 3, supongamos 4 divisiones. Puede llegar a haber un momento en el que coman un rebrote muy difícil. Pero entonces yo no necesité generar caminería y agua para los 3 potreros siguientes. Y al mismo tiempo estoy generando un efecto que es interesante, y está aquello de los potreros tienen que ser cuadrados para una distribución pareja del estiércol. En realidad, y si los potreros son todos del mismo tamaño, ahí hay cosas bastante variables, ¿no? Porque no es lo mismo un potrero en la altura que un potrero en el bajo, o a media loma. Cuando uno pone el agua arriba, obliga a los animales a subir, y los animales son los únicos en la naturaleza capaces de devolver la fertilidad a la parte alta de un terreno. La gravedad y todo lo demás la lleva hacia abajo. La única forma que nosotros tenemos de llevar la fertilidad hacia arriba es con el bosteo animal. Entonces, en realidad yo no quiero distribuir de manera pareja todo, en mi teoría, ¿no? Prefiero concentrar más en la parte alta, y después eso empieza a lixiviar y a trabajar desde la parte alta hacia abajo. Entonces, esa forma de asociar los caminos me resulta más barata, más eficiente, y bueno, de un mismo pico puedo sacar bebedero para diferentes lugares. Ahí si va a ser móvil o no, bueno, eso hay que tener que ver el contexto del proyecto. Muy buena respuesta. Acá preguntan cómo trabajás el arado Yeomans. Bueno, si tenés que explicarlo entero, un resumen muy breve. Bueno, un resumen breve. Se necesita un relevamiento preciso de la topografía. Una vez que sabemos la forma perfecta, se hace un patrón digital como si fuera una forma que se adapta al terreno. ¿Ah? Eso se dibuja a la computadora, o se puede hacer en campo, eso sería otra cosa, yo lo trabajo en la computadora, más fácil hoy con eso. Esa forma que yo dibujo en la computadora se lleva al terreno y el tractor simplemente tiene que copiarla, o sea, ir una vez arriba de la otra. Ese patrón no está a nivel, porque las curvas no son parejas como yo estoy dibujando. Yo intento de que siempre esté a desnivel hacia las zonas secas. Bien, esa es la parte hidrológica del patrón, que es muy importante en la herramienta. Usar la herramienta sin un patrón hidrológico puede generar problemas de escorrentía, erosión, varios problemas. ¿Ah? Si no, por lo menos adáptense a alguna curva de nivel, algo, pero no pasen la herramienta en ninguna recta, porque las rectas no se adaptan al terreno nunca. Las rectas siempre llevan el agua hacia los lugares donde ya se acumula el agua naturalmente. Por eso cuando la gente te dice, ay, esta gente en vez de plantar, a mí me costó entenderlo eso, ¿por qué la gente no planta en contra de la pendiente y planta a favor de la pendiente? Y yo decía, qué brutos. No son brutos. Si uno planta en contra de la pendiente,
el agua entra en el surco y se baja directo hacia la vertiente. Entonces tenés canales todos apuntando hacia la vertiente. Lo que va a pasar es, toda el agua va a la vertiente y rompe. Cárcava. Entonces los tipos prefieren sacar el agua del campo, asumir la erosión, que estar trabajando contra la pendiente, porque si trabajás contra la pendiente sin respetar la forma del terreno, vas a tener rompimientos. Entonces, una vez que tengo esto, miro a dónde están llegando las raíces del pasto, o de la planta que sea, del pasto en principio, y voy a colocar el arado para bajar entre 5 y 10 centímetros más. ¿Sí? No queremos profundizar demasiado, porque entonces entramos a jugar con sustancias y ambientes anaeróbicos. Lo que queremos es trabajar con el límite. El límite entre lo que están llegando las raíces y lo que quiero que llegue. Y de a poco ir conquistando el subsuelo, digamos. No sé si está claro. No, una clase, hermano. Guardate algo para si hacemos un curso online. Si no... Con imágenes podemos ver algunas cosas más. Bueno, sigamos. ¿Tenés experiencia en suelos salinos? No. No. Tengo escuchadas cosas. Por ejemplo, cuando fuimos al Mate a hacer un curso de Jairo, estuvimos hablando bastante con Sergio Toletti al respecto. Saludos. Entiendo que de repente permitir una mejor distribución e infiltración de suelo puede descargar un poco las napas de las partes donde normalmente aflora la sal, pero es una interpretación mía. No sé si eso puede llegar a servir, ¿no? Pero poder tratar de sostener el agua más en los altos, que es donde no se dan las floraciones de sal, si no, según entiendo. Eso es lo que se me ocurre. Bien. ¿En qué consiste el concepto que venís elaborando de PRK? PRK, pastoreo racional keyline. En realidad fue un chiste nomás. Un bromista ahí. Te tiraron una chicanita. No, yo lo hice el chiste. En realidad yo venía hice un taller con Juan Dutra, que también no lo nombré hasta ahora, pero para mí es un referente y estoy muy agradecido de todas las veces que pude intercambiar con él, aunque me gustaría que fueran más. Venía de hacer un curso con él, y yo siempre después de hacer un taller o algo me emociono bastante y me obsesiono un poco con algo. Y entonces ahí quise fundir keyline con pastoreo racional. Y bueno, hice unos ejercicios de ver cómo se podía respetar los conceptos del pastoreo racional, digamos del PRB o algo parecido, con keyline. Y bueno, y traté de desarrollar caminerías y cosas donde en general yo tiendo más a trabajar siempre con alguna de la parte del sistema móvil, ¿no? Respetando la topografía, tratando de trabajar en vez de con bombeos y tanques, con embalse, pero bueno, es solo fue un ejercicio. Y el nombre, en realidad digo que es un chiste porque como está el PRI, el PRB, el PB, el SPRB, bueno, entonces ahí yo dije, bueno, voy a crear uno nuevo que se llame PRK, porque ahora tiene que no. Interesante, ya queremos tener novedades. El PRK. Che, acá preguntan... Hice una mezcla con el manejo holístico, de ahí. Bueno. Preguntan, en un suelo basáltico, si tenés limitantes u oportunidades para cosechar agua. ¿Qué opinás? ¿Cosecha agua en un embalse sería la pregunta? No, dice, en un suelo superficial como el basalto. Sí. Bueno, estoy trabajando justo en un proyecto sobre basalto. Si de lo que se trata es capturar agua, por ejemplo, para bebida, en los lugares precisos de la topografía normalmente puedes encontrar arcilla. Es lo más probable que encuentres arcilla y que puedas capturar agua.
si estamos hablando de capturar agua en superficie, o sea, de lograr mejor infiltración, habría que ver. No sé si no tengo experiencia con el arado de Yeomans en esas circunstancias. Seguro habría que pasarlo en otoño. Eso sería sin duda, porque nosotros pasamos en primavera o en otoño, pero en suelos así tiene que ser sí o sí en otoño. Y ver si se logra conquistar algo más en la superficie, pero si la piedra es piedra abajo, no vas a lograr mucho más. Después ya las cosas van más por el manejo de dejar un remanente, imagino yo, y cosas que tienen más que ver con el manejo del pasto, ¿no? Bien. No sé si podría decir más. Bien. ¿Notas que hay una mayor apertura por parte de los productores para el diseño y planificación de tierra? Esa es la última. Yo creo que a la gente siempre le cuesta pagar conocimiento. O sea, tiempo. En realidad no es solo, es conocimiento y tiempo, y el tiempo que te lleva el conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que trabaja haciendo sistemas de distribución de agua igual que yo y no te cobra el diseño, pero te cobra el porcentaje de los insumos. Yo he tenido oportunidad de entrar en eso, pero para mí no está bien, porque yo tengo que armar el sistema más barato posible. Mi ganancia no puede salir del gasto del productor. Mi ganancia tiene que salir de lo que yo le ahorro al productor. Entonces, mi idea, cuando yo le planteo, cuando le planteo a un productor el valor, le digo, el valor de mi asesoramiento te lo vas a ahorrar primero en dinero, porque vas a tener un sistema que va a ser más fácil de armar y más eficiente. Probablemente pueda encontrar opciones más económicas que si vas por las opciones clásicas. Segundo, un dolor de cabeza. ¿Cuánto cuesta reparar un camino mal hecho? ¿Y qué significa tener un camino mal roto en el medio del invierno? Entonces, eso pasa, la gente transita por el campo y a veces ves los caminos antiguos y la gente sabía por dónde andar. Y muchas veces los animales también saben por dónde andar. Y hay gente que tiene buena intuición y logra hacer buenos diseños sin tener mapeada la topografía. Pero ese tipo de detalles son importantes. Yo creo que tienen su valor en el día a día, en los costos y en la problemática que te va surgiendo. Entonces, comprar las piezas adecuadas, tener, por ejemplo, las personas hoy en día tienen una computadora en la mano. Entonces, yo estoy usando mucho los celulares de la gente. O sea, los ayudo a que puedan bajar el sistema con su propio celular. Y eso no tiene precio, porque estar tirando piolas y metros y cosas, hoy en día ya es como tremendo trabajo y te puede llevar muchísimo más tiempo hacer el replanteo. En cambio, yo puedo contar, cuando entrego sistemas terminados, entrego cantidad de postes, metros de alambre, cantidad de piques, cantidad de varilla, piezas de agua, todo. Armo el paquete, coordino la compra, le recomiendo a los proveedores. Hago todo para que a la persona le llegue lo que necesita para armar y que la persona tenga en su celular cómo bajarlo. Y además, un buen mapa, que eso para mí es esencial y algo que me faltó desarrollar, es la visión de mapa es holística. Las personas necesitan más visión de mapa. Y eso da una herramienta tremenda, no solo para el razonamiento de la persona individual, sino para la comunicación interna. Muchas veces se rompió el eléctrico que está allá en el potrero de no sé qué, y llega una persona nueva y tiene que empezar todo de nuevo. Entonces, tener un mapa, yo creo que un mapa bien hecho y bien dibujado, creo que te ayuda a visualizar el proyecto de otra manera. Sí, vos estás haciendo algo muy novedoso con respecto a eso y que estás haciendo modelos 3D, ¿no? Me has mandado alguno
y están espectaculares. ¿Cómo los armás esos? Bueno, eso en realidad sale de los programas con los que trabajamos, y lo que hace es permitir una visualización mejor para el propietario, si le interesa y le presta atención a eso, está bueno, y con un fin educativo también, como de poder entender. Yo quise postear ahí en el Instagram el tema de los links. Hay 2 links que los puse en el único post que tengo, que si los copian y los pegan van a poder ver los modelos. Y bueno, ahí depende de qué información contemos. Trabajamos con satélites, acá en Uruguay hay un relevamiento fantástico que hizo el Estado. Si no, a veces trabajamos con drones, a veces trabajamos con RTK. Depende de la información que tengamos, el modelo que se genera, y ese modelo podemos llevarlo y representarlo de una manera interactiva, que la persona pueda navegarlo, entender mejor el porqué de las cosas, cómo se hicieron, y ese tipo de cosas. Fantástico. Che, mirá, llevamos 1 hora y media y no ha bajado la audiencia, loco. Eso habla de lo interesante y lo bien explicado que están todos los conceptos, la verdad, un espectáculo. Me quedan unas preguntas que más o menos les hago a todos los que se unen acá a la ronda de mate, y un ping-pong que propuso un loco que conocé, se llama Pablito, que forma parte acá del grupo de Escuela de Regeneración, y me hizo hacerle un ping-pong rapidito con estas alternativas. Así que esto es así, al instante, va, ¿ajedrez o Go? El Go, obviamente. Viste, ya lo pronuncié mal, le arranqué para el orto. ¿Permacultura New Age o permacultura clásica de Holmgren? Holmgren, obviamente. ¿Vino o kombucha? Vino. ¿El agua a la vaca o la vaca al agua? No. Me rehúso a dar una definición al respecto. ¿Orientación del cultivo al norte o orientación del cultivo en keyline? Depende de la situación. La tiraste a la tribuna. La tiraste la última vez, la tiraste a la tribuna, hermano. Pero de eso se Bueno, trata el contexto. Sí. Está bien contestado ahí. Bueno, un saludo para Pablito, que te conoce bastante, parece. Tenemos que hacer otra sesión para hablar de tu experiencia con el Go y cómo lo pudiste llevar al terreno. Podés dejar algo, contarnos un poco de eso, ya que ya estamos en el momento recreativo. Ahora, Sí. Bueno, en realidad, así como me gusta conectar las cosas, yo te decía hoy, yo no sé mucho de nada y sé un poquito de muchas cosas. Hay una frase bastante conocida que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Yo no aprieto. O sea, me parece que dentro del rol que cumplo, a veces no logro apretar los temas con suficiente fuerza, digamos. En diseño hidrológico capaz que sí, en el resto de las cosas picoteo y trato de integrarlas y le pregunto a las personas que saben. Por suerte tengo muchos amigos ahí en Argentina y acá que me pueden contestar y que me pueden dar respuestas, y donde el productor va a terminar siendo el que tome la verdadera decisión y vea qué es lo que hace. Pero la cosa es que el Go es un juego de origen japonés. Yo aprendí a jugar a los 18. Es un juego muy particular porque tiene una conexión entre, le llaman el juego que conecta al cerebro, pero tiene una conexión entre la parte intuitiva y la parte racional, y es muy holístico, valga el concepto. Si uno se distrae en la parte, si uno es reduccionista pierde, y si uno está siempre mirando el todo pierde. Y bueno, es algo que hice mucho en mi vida, jugaba 8 o 9 horas por día. Fui campeón uruguayo 12 veces, representé a Uruguay en varias competencias. Yo creo que, nada, me aporta, como otras cosas también,
en la visión, y si hay un ejercicio, hay dos ejercicios que creo que aportan, que la visión oriental a los orientales nos aporta el concepto del equilibrio, el concepto de mantener el flujo, conservar armonía, digamos, ¿no? Y tener una visión no tan reduccionista, sino del todo. Y bueno, y después aporta en la forma de pensar, en el sentido que también yo veo que sucede para los proyectos, es que uno es como que tiene que hacer zoom, mirar algo, y David Holmgren lo trabaja magnífico, tiene un concepto que se llama pensamiento descendente, acción ascendente, y él dice, tenemos que mirar el todo, mirar desde arriba hacia abajo, mirar de entender cómo funciona el sistema, cómo interactúan las partes entre sí, para después poder ir y con una pequeña acción modificarlo. Él dice, es trabajar al revés de lo que trabaja el sistema hoy. El sistema hoy mira una planta de soja, dice, esta planta necesita algo, y después lo reproduce en miles de hectáreas. Bueno, nosotros tenemos que trabajar al revés, ver cómo está el sistema de esas miles de hectáreas, y luego ir y modificar pequeñas cosas para lograr grandes cambios. Es como encontrar los puntos de palanca. Acupuntura, ese ejercicio de estar siempre yendo hacia afuera y hacia adentro, alejándose y acercándose, me parece que es un ejercicio bien interesante para los proyectos. Porque no enfrascarse en algo y quedarse en eso y no ver el todo, pero tampoco quedarse mirando de lejos, sino resolver los problemas. Tremenda, hermano. Me saqué el gusto de preguntarte eso, que tenía ganas de que me cuentes. Estamos como la banda esa que ya volvieron 2 veces. Igual me quedan unas preguntas. La gente todavía no se fue, así que me quedan estas preguntas que se las hacemos a todos. Esto es Escuela de Regeneración, estamos nuevitos, estamos recién saliendo. Y con respecto a eso quería preguntarte que, así en muy, muy pocas palabras, ¿qué crees que es lo más importante que has aprendido en estos años? Ya. Y la importancia de tener una postura y una mente abierta, y de incluir lo humano en las decisiones que uno toma. Yo era una persona soy todavía una persona muy racional, me dediqué a la matemática, y bueno, quebrar eso y poder entender que la complejidad humana es infinita, y que a veces hay que trabajar con la intuición, y que a veces lo que las personas sienten no es cuantificable, y bueno, cómo usar eso, cómo convivir con eso en los proyectos, eso creo que es un aprendizaje. El contexto de Savory fue un gran aprendizaje. ¿Y qué te gustaría aprender en los próximos años? ¿Dónde querés hacer doble clic? Bueno, me doy cuenta de que tengo que empezar a dejar cosas, y en realidad el trabajo va cambiando mucho, y no lo sé, no lo tengo claro. Me dejo llevar un poco por lo que va surgiendo y lo que me entusiasma. Ahora estamos por diseñar un market garden, como un espacio productivo que me interesa algo, es algo en lo que quiero profundizar. Hay algo en lo que me gustaría trabajar, en silvicultura, en producción forestal con patrones Keyline. Eso es algo en lo que es como un debe. Hicimos las primeras pruebas en algunos proyectos, pero me gustaría poder trabajar en sistemas silvopastoriles, por ejemplo, nogales con vacas, ovejas con olivos, sistemas que combinen animales y árboles en patrones hidrológicos. Buenísimo. Bueno, te vamos a estar ahí observando, te vamos a estar siguiendo de cerca. Bueno, y esto es, si esto fuera Queen, nos vamos con Bohemian Rhapsody.
te quería hacer esta pregunta, no sé bien cómo abordarla, pero en este contexto de la pandemia y todo, hablando en términos holísticos, ¿cómo pensás que se está atendiendo el problema y dónde ves la luz, la salida? Lo primero es que me decreto ignorante. Tengo mis opiniones personales. Desde el punto de vista numérico no me cierran las cosas que comparten los medios. Creo que el miedo no ayuda. Obviamente no se están atendiendo las causas que son el sistema inmune de las personas, por ejemplo, y el sistema inmune está asociado al miedo. Me cuesta diferenciar qué es lo real y qué es lo autoproducido. Qué cosas suceden porque se dicen que van a suceder. Me parece muy complicado, no tengo una declaración final. Sí creo que está bueno seguirlo de cerca para que el día de mañana o sea, si fue un juego, o sea, si nos están haciendo un juego, que no nos lo sigan haciendo. Y yo no creo que, o sea, a ver, no es un juego porque hay gente muriendo, eso lo entiendo, pero todo el tiempo hay gente muriendo. La gravedad del asunto hay que ponerla en un sentido más científico de qué es lo normal o lo anormal. Y bueno, ahí no sé. Estoy esperando y mirando y leyendo y viendo a ver de qué se trata. Bueno, hermano, he disfrutado muchísimo de esta charla, espero que toda la gente también, evidentemente sí, pues se quedaron hasta el final. Un lujo, la verdad, un placer siempre hablar contigo, me olvidé que estaba la cámara. Te mando un abrazo enorme, no pudo ser ahora en marzo, pero seguramente nos vamos a ver pronto. Sí, ojalá que sí. Espero poder cruzar y aprender más de la planificación de pastoreo. Ahí va, loco. Síganlo ahí a Martín, que se acaba de hacer un Instagram y en Facebook también, que postea sus proyectos, está buenísimo. Y bueno, y si hay quórum y todo, podemos hacer algún cursito online en la Escuela de Regeneración. ¿Qué pensás? Sí, sí. Sí, yo creo que está buena la charla. Hay cosas que con unas imágenes se clarifican bastante, con algunos ejemplos, ese tipo de cosas. Así que yo a las órdenes, creo que siempre está bueno, más allá de que las personas vayan a hacer las cosas por sí mismos, que por lo menos tengan la mirada, una mirada más, una forma, un enfoque complementario de lo que pueden ver por otros lados para cómo hacer los sistemas y que traten de hacerlo con lo mejor de sí, ¿no? Eso, así que yo estoy a las órdenes para hacer un webinar o no sé cómo se llama mucho. Dale, buenazo. Mostrar un poquito cómo leer el paisaje, lo que sé. Dale, bueno, los que se quedaron con ganas ahí de que hagamos un webinar, escríbanos y bueno, le ponemos fecha. Un abrazo grande ahí a la distancia y la próxima con mate, hermano. Ahí está. Chao, amigo.